se fueron los hermanos. Y mi sorpresa, hermanos, que nomás se fueron los hermanos. Y el siguiente domingo que yo vine, estaba la iglesia llena. Y dije yo, ¿qué pasó aquí? Y le pregunté a la hermana María, le dije, hermana, ¿estos hermanos de dónde vinieron? Porque yo no los conozco, no habían venido aquí. Y la hermana me dijo, bueno, hermana, me dijo, ellos son de aquí. Y me gocé, hermanos, y ya después estuvimos solos un tiempo y se ponía bien bonito el culto. Y ya después, hermanos, que mandaron un pastor y ya hubo escuela dominical. Y hermanas, como que, no sé, cuando ya empezó la escuela dominical, yo les dije aquí en un testimonio que me gustaba dar clases dominical, que yo tenía una misión de niños. Luego la hermana Vero me dijo, Verónica Coronado, me dice, hermana, me dijo, si quiere dar clase, me dijo, está la oportunidad. Y yo con todo gusto dije, sí, hermana, me gusta. Y gracias a Dios, hermanos, de entonces yo me siento feliz, contenta en esta iglesia, hermanos. Y ya no tuve que ir a otra iglesia, me quedaba una cerca ahí, pero dicen que ahora ya la cerraron, una iglesia que es aquí cerca queda, que es una misión de la Iglesia de Dios Central. Pero dije, no, yo me voy derecho, me agarro el camión y me voy derecho para allá. Y ya empecé aquí, hermano, y gracias a Dios. Me siento muy contenta, hermano. Dios les bendiga y los amo en el Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hermana. Pues nuestra hermana Carmelita, ¿verdad? También ella es una bendición para nosotros, ¿verdad? Pues así, hermano, como dice la hermana, hoy es día de la familia pastoral y pues les voy a pedir que pasen, hermanos. Allí, hermano, o arriba, como ustedes gusten, hermana. El agregado. La bendición, hermano, más bendición todavía. Los nietos, yo que tengo bisnietos, más bendición todavía. Gloria a Dios, aleluya. Pues así, hermanos, pues falta una todavía, ¿verdad? Y viene. El hierro, está con la bebé allá, con las bebés. Pues aquí están, hermanos, nuestros hermanos, y pues es una bendición, ¿verdad? Para nosotros tenerlos, ¿verdad? Como nuestros pastores que son, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios los bendiga y Dios los siga bendiciendo siempre, ¿verdad? Pues no sé, hermanos, que continúe. Gracias, cuidado ya. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios, porque hoy, ¿verdad?, es un evento en el cual se honra a la familia pastoral. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por estos ya 25 años que tenemos aquí en Sonora, 25 años en el cual nos hemos dedicado en tiempo completo al servicio para la obra del Señor. Y le doy gracias a Dios porque cuando nosotros llegamos de Tijuana, yo traía una niña de 8 años y una niña que nació aquí, y ya nos estamos multiplicando, como ustedes miran, y ahí vamos. Y durante todo este tiempo que nosotros hemos recorrido, de estos 25 años, hemos pastoreado el río Sonora, abrimos ahí una misión. Cuando nos la entregaron, nos dijeron, ustedes tienen que ir y abrir esa misión. La abrimos y la establecimos. Hoy es iglesia y es la iglesia de Huepac. Después, a los 2 años que salimos de ahí, nos mandaron a Ceguadehuachi y llegamos también, y ahí nos establecimos 15 años. Y de ahí, pues nos trasladamos aquí al Saguaro. Esta es nuestra tercera iglesia que pastoreamos.
Y durante estos 25 años que tenemos al servicio del Señor, hemos vivido de todo, ¿verdad? Hemos vivido experiencias de todo tipo y le damos gracias a Dios, hermano, porque en cada lugar en que hemos estado, hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado, hemos visto cómo Dios nos ha sostenido y nos ha guardado. Y en especial le damos gracias a Dios por estos 6 años que tenemos aquí con ustedes, por este tiempo que llevamos aquí, de conocernos, de convivir, y en el cual, ¿verdad?, pues estamos aprendiendo a llevarnos a ser como familia. Y yo le agradezco a Dios porque Dios nunca se equivoca, hermano. Si Dios nos ha puesto en este lugar, es porque Dios es un Dios que todo lo hace en orden. Y creo que el propósito de Dios de ponernos en este lugar, plantarnos aquí, es porque Dios tiene todavía planes y propósitos para este lugar. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque ahí vamos, estamos avanzando, ¿verdad? Como decía ahorita mi hermano Álvaro, cuando andaba a la escuela dominical, estamos trabajando y realizando muchas cosas en la iglesia, de reestructuración, de reparaciones y todas esas cosas. Y todo lo que hacemos, hermano, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Hemos también, ¿verdad? Como decía la semana pasada, hemos crecido, hemos ido creciendo y vamos a seguir creciendo, hermanos, vamos a seguir creciendo, porque este es el plan de Dios. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por permitirme ser su pastor y espero, hermano, con el favor de Dios, no defraudarlo, poder ponerle una palabra en su corazón que venga de parte de Dios y que la palabra que Dios ponga en mi corazón sea de bendición para su vida. Dejo el micrófono a mi esposa si tiene lo que decir. Pues solamente darle gracias a Dios por este tiempo, por esta aventura ministerial. Ser pastor no es algo fácil. Nosotros vemos a lo largo de la Escritura muchos pastores y un ejemplo más que cualquier otro pastor, hablando humanamente, es Moisés. Y nosotros vemos en Moisés un hombre criticado, señalado, un hombre que tenía un carácter como el que tú y yo tenemos, que se enojaba, que se entristecía, pero que también, a pesar de todas esas circunstancias, amaba a Dios. Y quizás pudo Moisés haber dicho, bueno, de hecho dijo, no, puso muchos pretextos y fue un hombre que cometió muchos errores, Moisés. Cometió algunos errores y puso muchos pretextos y hubo muchas situaciones en la vida de este hombre como pastor, porque pastorear a un pueblo, si ahorita aquí ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos aproximadamente, hermanos? Alguien que me diga. ¿Cuántos somos aproximadamente como iglesia? 40 miembros más o menos. ¿Cuánta gente, más los jóvenes, los niños o sea, no solamente somos 40 adultos, porque muchas veces cometemos el error de contar solamente adultos, pero la iglesia la conformamos desde el más pequeño hasta el más adulto. Esa es la iglesia. Entonces somos más. Pero Moisés lidió con un buen grupo de gente que no se compara a los que estamos aquí. Y con diferente carácter, con diferente pensamiento, con diferentes personalidades, con cada idea que tenía el pueblo, pero aún así Dios lo respaldó. Aún en medio de la rebeldía del pueblo de Dios, respaldó a Moisés. Aún en medio de las victorias, Dios estuvo con Moisés y su pueblo. Y yo creo que en este caso, hermanos, no es la excepción. Seguimos siendo un pueblo de Dios. Y Dios estableció pastores y profetas y maestros. Pero de todos, hermanos, yo siempre he dicho, el multiusos es el pastor, porque a veces es la voz del profeta,
a veces es el maestro. Entonces yo siempre he dicho, el ministerio es un paquete completo y muy difícil de llevar. Ponerse en los pies del pastor, hermanos, ponerse su calzado, muchos pueden decir, hay una frase que dice, ¿no? Si yo fuera el pastor, haría esto. Si yo fuese el pastor, la iglesia estuviera mejor. Y yo siempre he dicho, bueno, si Dios te hubiera llamado a ser pastor, créeme que no estarías en este lugar. Quizás muchos ya hubieran tirado la toalla. Yo recuerdo cuando Dios le hizo el llamado a Rafa y dije, yo ya no voy a regresar a Tijuana. Y me dijo Rafael, sí vamos a regresar. Yo decía, no vamos a regresar. Y ya son 25 años en este lugar, trabajando para el Señor, y no hemos regresado. Hace poco se abrió una oportunidad de irnos a Tijuana, pero el pastor dijo, aún no es el tiempo, porque no estamos bajo nuestro propio pensamiento, nuestra propia voluntad, no estamos bajo la voluntad de Dios. Y le doy gracias a Dios por esta aventura tan maravillosa, 25 años servir al Señor en medio de tristezas, en medio de dificultades, en medio de enfermedades, pero sobre todo en medio de esa situación, nuestras hijas con nosotros y aparte nuestro yerno, ¿no? Y los nietos. Entonces, es una aventura muy maravillosa que al final del camino, hermanos, la recompensa viene de parte de Dios. Yo no espero nada humanamente hablando, porque la recompensa siempre viene de parte de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que nosotros hagamos, la recompensa, nuestras coronas están allá arriba, nuestro galardón está allá arriba, bien o mal como pastores, hermano, Dios siempre va a dar nuestra recompensa. Así que por eso le doy gracias a Dios por esta maravillosa aventura pastoral. Vamos a orar todos juntos como iglesia. Les voy a pedir a los niños, por favor, que se pongan aquí enfrente. Pasen los niños aquí enfrente. Vamos a orar por nuestros pastores todos juntos. Los niños acá enfrente. Todos aquí. Pásale. Alexander, Jocelyn, pásenle. José David. No soy niño, dice. Muy bien, hermanos, nos vamos a poner de pie, todos volteando para acá, niños, volteando para acá, volteando para acá, volteando para acá, Alexander. Bien, entre los niños que están aquí tal vez tengamos algún futuro pastor, alguna futura pastora. Vamos a orar el día de hoy por nuestros pastores. El trabajo que ellos tienen, como bien dicen, es difícil, es cansado, muchas veces pesa, ¿verdad? Pero la bendición que el Señor ha puesto sobre sus vidas, ellos ya la han visto muchas veces y la seguirán viendo. Y el galardón que tendrán, ninguno de nosotros más lo tendremos igual al de ellos. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos, para bendecir la vida de cada uno de los miembros de la familia pastoral. Porque no solamente son los pastores, también son sus hijas, sus nietos, su yerno. Es toda la familia y damos gracias al Señor porque toda la familia está sirviéndole. Te damos gracias, Padre Santo, por esta familia que has puesto, Señor, en nuestra congregación. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas, Señor, tú los has mantenido en el camino, mi Dios poderoso. Tal vez haya habido momentos en que ellos hayan pensado en retirarse del ministerio, pero tu mano de poder, Señor, los ha respaldado. Y tú como poderoso gigante vas delante de ellos abriendo caminos, Señor, poniendo paz en su corazón cuando haya circunstancias adversas, Señor, fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo su salud, Señor. Aún en eso tú has tenido cuidado, mi Dios, porque sabemos, Señor, que ha habido dificultades de salud en ellos, pero tú has estado siempre pendiente, mi Dios, y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sigas estando a su lado, que ellos sientan tu mano de poder cada día que se levantan, Señor, al levantarse y al acostarse, mi Señor,
que ellos sepan que tú los respaldas, mi Dios poderoso. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas con ellos, que cada decisión que se tome, mi Dios, en conjunto en esta familia, sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Dales sabiduría, mi Dios, para cada decisión que tomen. Dale, Señor, paz a sus corazones. Bendice grandemente, Señor, la vida de sus hijas, la vida de sus nietos, la vida de su yerno, mi Dios poderoso. Que sigas trabajando, Señor, en esos ministerios que tú les has dado. Que sigan trabajando, mi Dios, en la obra que tú has puesto en sus manos, Señor. Y a nosotros como iglesia, mi Dios, te pedimos que nos ayudes en todo momento, mi Dios poderoso, a ser obedientes a ti, mi Dios, a ser obedientes, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición de nuestros pastores. Bendice su vida grandemente, mi Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, niños? Un fuerte aplauso y muchas gracias, hermanos, por todo lo que han hecho y sé que seguirán haciendo. Dios les bendiga grandemente. A continuación, hermanos, nos vamos a disponer para recibir la palabra en este día. Que el Señor abra nuestra mente, disponga en nuestro corazón y que esa palabra se quede y dé fruto. Le voy a pedir a los niños que hagan una fila en orden, por favor. No, ninguno sale, solamente hagan la fila hasta que la hermana Carmelita les dé la indicación. Gracias, hermana. Que el Señor le bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Le invito a que vaya abriendo su Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Le voy a pedir a mi hermano Álvaro, él sea el que esté leyendo el pasaje. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En eso que pasa mi hermano, yo quiero dar gracias a Dios, porque pues es una bendición servir al Señor y más al lado de nuestro hermano Rafa. Gracias a Dios, hermano, por su vida, por la confianza que me ha tenido, por la oportunidad que nos da de ministrar en este lugar. Es una gran bendición decir que compartimos el púlpito con gente de Dios. Es una gran bendición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 6. Conforme vaya teniendo su cita, le invito a que se vaya poniendo en pie y estemos escuchando la palabra en voz de nuestro hermano Álvaro, por favor. Dice así la palabra del Señor, Hechos 6, a partir del versículo 1, dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia aquí reunida y aquellos que a través de las diferentes plataformas escuchan, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque en este día tu presencia ha estado con nosotros. En esta hora, Señor, que disponemos nuestro corazón en meditar en tu bendita y santa palabra, pedimos la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor.
para que podamos entender y comprender tu palabra. Bendice, Señor, aquel que ha de ver esta transmisión de manera diferida. Bendice a tu pueblo aquí reunido. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos, esperando en ti grandes bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, será expuesta esta tu bendita y santa palabra, palabra de vida y palabra de verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, amada iglesia? Este pasaje, hermano, es uno de los pasajes que nos enseña cuando la iglesia empezó a crecer, y nos enseña, hermano, algo muy característico. Uno de ellos es la oportunidad que Dios le da a todos al ministerio, pero también es la oportunidad que Dios da de compartir las buenas nuevas. O sea, no solamente es ser parte de un ministerio, sino de compartir las buenas nuevas a todos. El texto sobre el cual gira este pasaje es la expresión que los discípulos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En aquellos días, dice la Biblia, que empezó a crecer el número de los discípulos. Es la primera vez que en la palabra del Señor aparece el término discípulos para referirse a todos los convertidos. Ya había pasado el Pentecostés, ya se habían convertido muchos, y hasta este punto la Biblia dice que crecía el número de los discípulos. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. Pero ya había crecido el número de aquellos que habían tomado la decisión por Jesús. Y empieza a suscitarse un problema a considerar. Porque dice: y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia, cuando se estableció, cuando empezaba en estos años, la iglesia principalmente estaba formada por judíos, ¿sí? Pero había dos tipos de judíos. El judío que venía de la diáspora, o sea, los judíos que venían de otras regiones, que habían nacido algunos en otras regiones y venían a Tierra Santa, que eran aquellos que habían adoptado la cultura y el lenguaje griego. Por eso se les decía helenistas. El término aquí donde dice murmuración de los griegos hace referencia a la murmuración de los helenistas, de aquellos que hablaban griego. Y los otros eran los judíos que habían nacido en Palestina y que toda su vida habían estado ahí. De hecho, ellos no hablaban griego, ellos hablaban el arameo, pero eran considerados los hebreos. Pues bien, dice que hubo murmuración por parte de aquellos que venían de la diáspora, los helenistas, los griegos, contra los hebreos. ¿Y cuál era el asunto a tratar? Las viudas de los griegos, de los helenistas, eran desatendidas en la distribución diaria. Hay algunos comentaristas que tratan de ver eso de la distribución diaria. Para empezar, las viudas en aquellas épocas, hermano, no eran como las viudas actuales. Actualmente las viudas, pues algunas se quedan con una pensión. Ahorita ya hay mucha ayuda hacia las viudas por parte del gobierno. Hay pensiones, aun si su marido nunca cotizó en el Seguro Social, se les otorga una ayuda a las viudas. Aquellos que cotizaron en el Seguro Social aquí en México, el IMSS, el ISSSTESON, ISSSTE, pues cuando fallece el marido, pues ellas se quedan con una pensión. En aquel entonces no era así. Cuando un hombre moría, la viuda quedaba desamparada, no había quien la ayudara. Entonces las viudas se acercaban a las sinagogas, las viudas judías se acercaban a las sinagogas a pedir apoyo. Pero se entiende que estas viudas ya eran convertidas. Entonces ellas no se podían acercar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque la gente de la sinagoga rechazaba el evangelio. Entonces no podían pedir ayuda a la sinagoga, sino tenían que ir
a la iglesia a pedir ayuda. Y había una distribución diaria. Algunos comentan que era como un tipo comedor donde se les distribuía el alimento diario. Estaba leyendo un comentarista, Barclay, dice que a la semana había una colecta. En esta colecta se juntaba pues víveres o dinero en aquel entonces, y se compraba dinero y a las viudas se les daba lo de 14 comidas, o sea, 2 por día. O sea, les daban todo el sustento de la semana por dos comidas al día. La Biblia aquí nos dice que eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo era esa falta de atención? No lo sabemos. No sabemos, a lo mejor porque las viudas eran helenistas, hablaban griego, pues no podían darse a entender con los hebreos. No lo sabemos. El caso es que eran desatendidas de alguna forma. Y esto provocó la murmuración. Debemos estar conscientes de algo, hermano. ¿Podemos ver algo que esté mal? Sí. Porque todos los que administran una iglesia siguen siendo hombres y mujeres en una naturaleza caída, faltos, torpes. Dice la Biblia, siervos inútiles somos. Y podemos equivocarnos muchas veces, no una, muchas veces. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad dentro del orden eclesiástico de poder emitir nuestra opinión. La iglesia es una iglesia congregacional. Es cierto, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias que se gobiernan de forma diferente. La iglesia de Dios es una iglesia congregacional. ¿A qué me refiero con esto? Es una iglesia, hermano, que se gobierna o la dirige la asamblea de miembros, bajo la dirección del pastor. Aquí no hay un presbítero absoluto que toma decisiones. Pues bien, eso nos da la libertad, hermanos, de emitir nuestra opinión si vemos algo mal. ¿Dónde está el pecado? En la murmuración. Porque la murmuración, hermano, se lleva a cabo a escondidas, entre dientes. O sea, no se habla con libertad, no se habla abiertamente. Y por lo regular se murmura cuando la persona no está, la persona afectada. Tengamos cuidado con esto, hermano. La murmuración es como una pequeña zorra en los campos que va destruyendo poco a poco. Va destruyendo poco a poco. Por eso los discípulos tomaron una decisión tajante y rápida. Había murmuración de los griegos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ok, hay murmuración. No dice que alguien se fuera a quejar, hubo murmuración. Cuidado con la murmuración, porque eso puede generar pecado. Acuérdese de aquellos que murmuraron contra Moisés y Aarón. Dice la Biblia que se abrió la tierra y los tragó vivos, porque murmuraron contra los siervos del Señor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Convocaron a la multitud de los discípulos, llamaron a todos los hermanos y les expusieron algo. No es justo, no es correcto, no está bien, no es aceptable delante de Dios que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay algo a considerar. Aquí los discípulos no estaban menospreciando el trabajo secular, el trabajo de servir a las mesas. No estamos diciendo que el que sirve a las mesas, el que hace los trabajos materiales, es menos que el que hace los trabajos espirituales. No. Ahorita lo vamos a ver en otro término. Aquí lo que los discípulos están diciendo, hermano, que su llamado de ellos, el llamado de los discípulos era predicar la palabra.
Y el servir a las mesas los distraía, invertía tiempo que debería dedicarse a la palabra de Dios. El llamado era para predicar la palabra del Señor. Recuerdo en cierta ocasión, visitábamos una iglesia, una congregación más o menos como esta, y me llamó mucho la atención que llegamos de visita a la iglesia. Iba llegando el pastor de trabajar, era mecánico. Y no necesitaba decírmelo, pues sus manos todavía venían manchadas de aceite, grasa. Y el hermano llegaba asoleado, cansado. Llegaba y abría el templo y decía, ahorita vengo, voy a lavarme las manos para el culto. Y yo me quedé pensando, dije, tal es la necesidad que el hermano tiene que ir a trabajar. Y llegaba de trabajar y empezaba el culto. Y llegó un momento en que dijo, bueno, hermanos, pues hoy no tuve oportunidad de preparar un sermón, así que vamos a orar y ya nos vamos para la casa. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? Cuando la iglesia no lo podía sostener. Vamos a esperar que pase el hermano para que no se me distraigan. Adelante, hermano, pase. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es correcto. Dios llama a sus siervos principalmente a predicar su palabra. Dios no llama a sus siervos a construir templos, albergues, que eso es bueno. Dios no llama a sus siervos a hacer obras de caridad, que eso es bueno. Dios no llama a sus siervos a crear institutos, a crear muchas cosas materiales y ser parte de la sociedad civil organizada. Dios llama a sus siervos a predicar su palabra. Eso es lo importante en una iglesia, hermano, la predicación de la palabra. Cuando descuidamos la predicación de la palabra por cosas secundarias, estamos pecando delante de Dios, estamos fallándole a Dios. Por eso dijeron, no es justo, no es correcto, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Somos una comunidad de fe, una iglesia que necesita escuchar la palabra de Dios para ser alimentado. Somos una iglesia que necesita escuchar la palabra de Dios para no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de doctrina. Somos una iglesia que necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. Somos una iglesia que dependemos de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. No podemos dejar a un lado la predicación de la palabra de Dios por cosas materiales. Estaríamos pecando delante de Dios. Eso no es justo, dice la palabra. Por lo tanto, le dicen los discípulos a la multitud: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Los discípulos reconocieron que hacía falta manos. Los discípulos no acapararon el poder y dijeron, ok, vamos a hacerlo nosotros. Porque el que administra es el que administra el recurso material, el dinero, las finanzas. Gracias a Dios, porque dentro de nuestro gobierno y disciplina se estableció la figura del tesorero. Porque el pastor no debe administrar el dinero. Se establece un tesorero, un responsable de las finanzas. Para que entonces sí, el hombre de Dios pueda levantar sus manos con libre conciencia. Dice claramente, buscad entre vosotros varones que ayuden. Se necesitan manos. Esto no es de un hombre. Jesús, el Hijo de Dios, el bendito, dice la Biblia que escogió
a 12 varones. Jesús necesitó ayuda. Escogió a 12 varones. Pero estos varones deberían tener 3 características principales de buen testimonio. Este buen testimonio no solamente es cómo viven ellos, o sea, su carácter, que no sean adúlteros, fornicarios, que no sean homicidas, no. Este buen testimonio significa también que den buen testimonio de Jesús ante la sociedad. Que sean esa sal de la tierra, esa luz de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hemos platicado muchas veces. Yo recuerdo cuando era niño, decían, nadie ministra si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nadie podía tocar un instrumento, nadie podía dirigir, menos predicar. Nada podías hacer si no habías sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? No, es mucha exigencia, no, démosle oportunidad a las nuevas generaciones. Y de repente nos damos cuenta que todo mundo ministra sin el bautismo del Espíritu Santo. De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No puede ministrar a alguien que no tiene el temor de Dios en su corazón. No puede ministrar a alguien que no tiene la unción del Espíritu Santo. No puede ministrar a alguien si Dios no lo llamó a servirle. Buscar entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, dice algunas traducciones, a quienes encarguemos de esta necesidad que se presenta. No a cualquiera le debemos encargar. Hace algunos años visitábamos a unos hermanos en la fe y conocí a una mujer. Ella daba clase en el instituto bíblico de su organización. Le digo, qué bueno. ¿Usted dónde se convirtió? No, me dice, yo no soy cristiana. ¿Cómo? A ver, explíquemelo, ¿cómo es posible que da clases en el instituto bíblico y usted no es cristiana? No, me dice, lo que pasa es que yo soy maestra de español, o sea, estudió en la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciada en español y en el instituto necesitaban a alguien que diera la clase de lectura y redacción. Y yo, pues soy licenciada en español, pues yo cumplo el perfil. Eso es lo que actualmente está pasando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en los institutos bíblicos están viendo una currícula para ser acreditados ante la SED, para que salgas con el título de licenciado sin importar quién te dio clases. Qué triste, hermano, cuando nos fijamos en lo humano, en lo material. Es que sabe cantar muy bonito. Es que sabe tocar muy bonito. Es que tiene licenciatura, ingeniería. No, hermano, gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la palabra de Dios. No menos, no menos. Si queremos servir a Dios, tenemos que cumplir con estos requisitos. Si nos queremos atrever a servir a Dios, tenemos que buscarlo con integridad y decir, Señor, yo me comprometo a dar buen testimonio, yo me comprometo a ser lleno de tu Espíritu Santo, buscar la llenura de tu Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, manténganse llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No es lo que usted estudió, ni lo que usted sabe, es quien busca de Dios para ser usado. Y dice la Biblia
a quienes encarguemos este trabajo. Porque servir a Dios es un trabajo. No es un hobby. No es un hobby. Ay, es que me gusta y voy a disfrutar un ratito servir a... No, hermano, servir a Dios es un trabajo. Y debemos de cumplir como tal. Usted va a su trabajo y llegue tarde y le tumban el bono de puntualidad. Usted va a su trabajo o deja de ir una semana y lo dan de baja. 3 faltas seguidas según la ley federal del trabajo, 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días y usted se va, porque es un trabajo. Servir a Dios es un trabajo, lo tenemos que ver con responsabilidad porque es un trabajo. No es un hobby. Fíjese lo que dicen. Como yo no estudié. Fíjese lo que dijo una vez un joven. Y aplicó para entrar a la universidad. No se quedó. Reprobó el examen de admisión. Dijo, bueno, pues como no me quedé en la universidad, pues me voy a ir a servir a Dios un año. No, hermanos, esto no es un hobby, no es una segunda opción de vida o a ver si me va bien. Dios te llamó o no te llamó, porque esto es un trabajo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice, vamos a busquen entre vosotros a esos varones, y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo del siervo del Señor, la oración y el ministerio de la palabra. Y si el pastor se dedica a algo más, es porque los miembros no están cumpliendo. Sí. ¿Por qué? Porque faltan 7 varones. Incluye mujeres, porque más adelante nos habla de una diaconisa, Febe. ¿Por qué él tiene que hacerlo? En lugar de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Mira, hermano, el ministerio de la palabra no es fácil. Como ahorita decían, no, pues qué fácil, ¿no? No es pararse y predicar. No, hermano, predicar no es fácil, orar no es fácil. Tener una vida de oración no es fácil. Hay muchos estorbos, hay obstáculos, hay lucha espiritual. El ministerio de la palabra, la predicación de la palabra no es fácil. Gracias a Dios por aquellos que tienen la habilidad de elaborar un sermón rápido. Habemos quienes tardamos fácil 8 o 10 horas en hacer un sermón. Porque no es fácil el ministerio de la palabra. Por eso era necesario, dice, que persistiremos, nos enfocaremos, nos aplicaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud. Ese es lo que es el Espíritu Santo cuando se mueve en su iglesia, ¿no? No, pues es que lo haga Él. Para eso fíjese qué blasfemia, ¿no? Para eso le pagamos. El diezmo no es un pago al pastor, hermano. Si usted cree eso, usted está mal. El diezmo es un acto de fe. Usted y yo diezmamos porque creemos que Dios proveerá. Por eso es que diezmamos, hermano. No es un pago. No le está pagando usted a nadie. Que por orden eclesiástico el diezmo es para mantener a la familia pastoral, amén. Pero no es un pago. Usted no le está pagando al pastor con su diezmo. Usted le está cumpliendo a Dios con su diezmo. Y cuando usted no diezma, dice el Señor, me habéis robado. Cuando usted no diezma, usted se convierte en ladrón porque le roba a Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 varones. Esteban, fíjese qué bien habla la palabra de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. Y alguien decía, ¡ay, ojalá yo sea uno de esos! Pues sí, mira cómo murió Esteban. ¿Quieres ser un hombre varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Mira cómo murió Esteban. Si a eso te arriesgas, adelante. Por eso es que muchos no quieren buscar al Señor en el ministerio, porque el ministerio es sufrido. Sí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá gozoso trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando, sí. Un día el Señor le habla a su pueblo y le dice, vosotros en vuestras casas artesonadas, o sea, el pueblo vivía en unas casas muy lujosas, con todo lo necesario, y mi casa está abandonada. Usted y yo tenemos algunos hasta un sueldo fijo. Gracias a Dios por eso. Contamos con el sueldo semanal, quincenal. Pero trate de vivir por fe. Es triste ver, recuerdo a una mujer, se acabó el culto, yo no sabía quién era, y le dijo a su hijo pequeño, ve al ofrendero y de ahí ve y compra 1 litro de leche y un pan para cenar. Era la esposa del pastor. Se acababa el culto y tuvo que venir al ofrendero a sacar dinero para comprar la leche y el pan. Porque el ministerio es sufrido, hermano. Sí, el Señor le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No menos. El Señor no pide menos. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos 7 varones, la Biblia solamente nos habla más adelante de Esteban y Felipe. Esteban, el primer hombre mártir registrado en la Biblia, y Felipe, el primer evangelista que registra la Biblia. Los demás no sabemos, ha habido muchos relatos, historias y demás, pero la Biblia no registra. Pero hay algo que me llamó la atención de Nicolás. Nicolás no era judío, él era gentil, probablemente era de Alejandría, nacido en Alejandría, pero él se convirtió al judaísmo. Al convertirse al judaísmo, aceptó la ley, la circuncisión y demás. Y después de convertirse al judaísmo, se convirtió al cristianismo, pues dice prosélito de Antioquía. O sea, el prosélito era alguien gentil que se había convertido al judaísmo y después al cristianismo. ¿Por qué me llama la atención? Porque es el primero que la Biblia registra que es gentil y que sirve en la iglesia. Antes puros judíos ministraban la iglesia. Este era de los primeros hombres que sin ser judío tenía ya un trabajo dentro de la iglesia. Eso nos habla, hermano, de que para Dios no hay acepción de persona. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Nuestra clase social, nuestro origen étnico, cultural, para Dios no hay acepción. Dios puede usar a cualquiera, sin excepción, hermanos. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El imponer las manos era para comisionar, para consagrar, para dedicar al ministerio. Hay un himno que dice, heme aquí, yo iré. La mies es mucha y hay mucha necesidad. Y obreros faltan ya. Este himno se cantó las primeras veces en el Estadio Azteca, de hecho la grabación original fue en el Estadio Azteca.
Yo recuerdo cuando el autor, el que cantó este himno, Marcos Witt, está en el Estadio Azteca, usted lo puede ver en la grabación original. El auditorio, bueno, el estadio estaba lleno, ¿no? La gente emocionada. La mies es mucha, obreros. ¿Quién ama al Señor? Amén, gritó todo el estadio. ¿Y quién va a ir a la mies? ¿Quién va a ir a predicar? Se perdió en el estadio la voz, ¿no? Somos cristianos por la gracia de Dios. Vivimos bajo su sombra por su misericordia. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe mies a su obra. La mies, el trabajo es mucho, hermanos. Mucho. Usted no se imagina cuánto es. Y no estoy hablando del trabajo administrativo en una iglesia, que también es mucho. El trabajo de predicar la palabra, de alcanzar al perdido, de orar por el necesitado, de llevar las buenas nuevas de salvación. Es mucho. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? Porque no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es correcto. Y cuando usted y yo veamos al hombre o la mujer de Dios que Dios ponga, que anda sirviendo las mesas, tenemos que decir, algo está pasando mal en nosotros como miembros. Porque no es justo que Él deje la palabra de Dios por servir a las mesas. Yo le invito en esta hora a meditar. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Todos trabajamos, todos tenemos actividades, todos tenemos familia, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. No es su capacidad ni es mi capacidad, es al que Dios llama. Solamente digámosle, heme aquí, envíame a mí. ¿Hasta cuándo? Le preguntó el profeta a Dios. Hasta que ya no haya dónde más sembrar. Hasta cuando ya no haya hombres en el camino. Hasta entonces podrás decir, ya acabamos. Cristo viene pronto por su iglesia. Que nos halle haciendo así, trabajando, sirviéndole con pasión, con anhelo, con deseo. Decir, orar, Señor, dame tiempo para servirte. Dame tiempo para orar. Dame tiempo para buscarte. Y Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Es sorprendente escuchar testimonios de hermanos que aún en su trabajo les dieron más tiempo, más descanso y en ese tiempo buscan a Dios. Pero tenemos que decirle, te quiero servir. En lo poco serle fiel. Dios está llamando al corazón del hombre. Dios está buscando esos varones y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se le puede encargar un trabajo. Podemos decirle, yo soy uno de ellos. Aquí está mi vida, Jesús. Aquí está mi vida. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero aquí está mi vida. Servir a Dios es entregarle la vida, es entregarle el corazón, pero también entregarle nuestros talentos. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu obra? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Padre Santo, te damos gracias.
Te damos gracias, Señor, por nuestra reunión y por tu presencia. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestro corazón, Señor. Haznos vasos útiles para la honra y gloria de tu nombre. Haznos vasos útiles, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y fuego. Llénanos de tu presencia y de tu poder. Llénanos de tu unción, Señor. Que podamos llevar tu palabra al necesitado, que podamos llevar tu palabra al hambriento, al sediento, al cansado, Señor. Úsanos, Maestro, úsanos. Usa nuestras manos, Señor, para sanar las heridas. Usa nuestras manos, Señor, para ser puestas sobre los enfermos y que estos sanen. Usa nuestros pies para llevar tu evangelio. Usa nuestros labios para predicar tu bendita y santa palabra. Úsanos, Señor. Úsanos, bendito Dios. Aquí están nuestras vidas delante de tu divina y santa presencia. Sostén la vida que te sirve hasta este momento, Señor. Aquel que esté cansado, aquel que le es difícil continuar en el ministerio, puede encontrar nuevas fuerzas, puede encontrar, Señor, ese avivamiento que viene de lo alto, puede encontrar la unción fresca de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y pósate sobre cada uno de nosotros, ven y ministra a nuestros corazones. Todo para la honra y gloria de tu bendito y santo nombre, porque para ti sea la gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu fidelidad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuestra hermana que está dirigiendo. La roca de